Pablo, y vamos a hablaros de la nitrocelulosa. Os vamos a hablar un poco de qué es, su historia, las propiedades que tiene, los usos que se les da ahora, su producción, y después hablaremos del experimento que hemos hecho nosotros y haremos una pequeña demostración. Primero de todo, ¿qué es la nitrocelulosa? Es un polímero que puede encontrarse en dos formas: sólido, que se parece bastante al algodón, o líquido gelatinoso, que tiene un color amarillento y olor a éter, que es muy parecido al olor del alcohol puro. Y os vamos a pasar unas muestras. Hay que tener mucho cuidado porque prende muy fácil. Tener mucho cuidado. Así que no acerquéis nada caliente. Bueno, pues yo voy a hablar de la historia. Al principio fue Henry Braconot, descubridor de la siluridina, que al mezclar madera y almidón con ácido nítrico obtuvo un explosivo muy ligero, muy combustible y volátil. Luego después, Pelot, que fue profesor de científicos de la talla del Alfred Nobel, descubría que el almidón y cualquier materia de celulosa como cartón o papel actúan de forma muy similar a la madera, ya que era básicamente lo mismo. Luego después, Dumas observó que la nitridimina era un material muy parecido a la nitrocelulosa, pero se descartó porque era un explosivo poco práctico, ya que era muy volátil. Pero el verdadero inventor de la nitrocelulosa fue Christian Friedrich Sobein, que estaba en la Universidad de Basilea haciendo uno de sus proyectos y se llevó para acabar su investigación en casa. Estaba mezclando ácido nítrico y ácido sulfúrico en una destilación cuando de repente se le derramó en la mesa. Rápidamente lo que tenía más a mano era el delantal de su mujer, que era de algodón, y lo limpió rápidamente. Lo dejó secar en la estufa y al momento se hizo una gran ignición y se quemó el delantal. No fue hasta el final del siglo XIX cuando Paul Deville ya obtuvo una forma práctica y razonable de hacer nitrocelulosa, lo que sustituyó rápidamente a la pólvora blanca. ¿Y la producción? Bueno, los materiales que se utilizan para producir la nitrocelulosa son, como veis ahí, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, que es el encargado de nitrar la celulosa del algodón, y bicarbonato de sodio. Estos materiales son muy parecidos a los que se utilizan para crear nitroglicerina, pero ese explosivo es mucho más sensible y peligroso. Y los pasos son muy simples. Primero, se mezclan en un recipiente de vidrio los dos ácidos. Y el problema de la mezcla del ácido nítrico y la celulosa es que, aparte de nitrar la celulosa, se produce agua que se diluye el ácido nítrico y entonces disminuye el grado de pureza de la nitrocelulosa. Por eso se añade el ácido sulfúrico, que es higroscópico, que quiere decir que es capaz de absorber la humedad del medio en el que se encuentra, y por eso cuanto menos ácido sulfúrico haya, menos será el grado de pureza de la nitrocelulosa. La reacción de estos dos ácidos es exotérmica, por lo que hay que esperar a que se enfríe antes de introducir el algodón en la mezcla. Se deja enfriar primero hasta unos 15 o 20 grados y una vez ya fría se introduce el algodón, con mucho cuidado de no introducir demasiado, ya que si lo haces empiezan a salir humos tóxicos marrones. Y una vez está dentro se deja reposar unos 15 minutos mientras lo vas moviendo de vez en cuando, y pasados esos 15 minutos lo extraes de la mezcla y lo introduces en otro recipiente con agua para diluir el ácido nítrico que haya sobrado, y después en ese agua introduces bicarbonato de sodio para anular el ácido sulfúrico restante.
Y una vez hecho eso ya solo queda secarlo y después de 2 o 3 días está preparado y listo para lo que queráis. Y las principales diferencias y similitudes del algodón y la nitrocelulosa es que ambos tienen una apariencia muy parecida, pero el algodón es más suave y blando al tacto y la nitrocelulosa queda más compacta y más áspera. Voy a explicar ahora mismo las propiedades del compuesto de la nitrocelulosa. Hemos apreciado ahora mismo con el ejemplo que os he entregado que tiene un tacto áspero en su estado normal, no presenta apenas toxicidad, no tiene ningún riesgo en contacto cutáneo con la piel ni en crear algo que te pueda hacer daño, pero cuando se degrada el mismo puede generar humo que puede ser tóxico, puede llegar a ser tóxico, por lo tanto hay que tener cuidado con eso. También hay que tener mucho cuidado con el grado de inflamabilidad que tiene el compuesto, porque es un compuesto que con un poco un incremento de temperatura no muy pronunciado puede producir una combustión que se puede descontrolar. Y si no se controla el grado de nitrógeno, que es un factor que influye mucho en esto, puede llegar a descontrolar y producir una explosión que hace mucho daño. Característica principalmente varía en la composición, que puede ser por la celulosa utilizada, por las concentraciones de los ácidos y por otros factores, y también controlando las condiciones de la reacción, como puede ser la temperatura o el tiempo. Controlando estos factores, lo que podemos hacer es obtener distintas variaciones del mismo compuesto, pero principalmente lo que influye en este compuesto y en su capacidad para arder o para explotar es el contenido de nitrógeno. El contenido de nitrógeno es lo que le otorga la capacidad de arder al mismo. Así, cuando tenemos una nitrocelulosa con un contenido superior al 12,3%, se utiliza en recubrimientos o en alguna función que no tenga nada que ver con calor. Porque realmente la nitrocelulosa con un contenido inferior al 12,3% no produce esta combustión. Cuando es superior, se utilizan explosivos en otros usos que tengan que ver con esto, lo que necesitemos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque tiene un punto de inflamación de 12,7 grados centígrados y de autoignición de 170 grados centígrados. Hay que tener mucho cuidado de saber la forma de almacenarlo y de tener guardado almacenarlo donde no haya riesgo de que la temperatura se pueda elevar sobre esa temperatura. Tampoco es muy fácil, pero hay que tener precauciones. En cuanto a las propiedades mecánicas, que son las que nos pueden interesar a la hora de darle un uso, una utilización, destaca la rigidez, una resistencia al impacto, que además se pueden producir al material corte y mecanizado, siempre que se controle la temperatura de la misma para que se evite el sobrecalentamiento, porque puede llegar a producirse la misma combustión, y no obtiene una resistencia química buena, por lo que cualquier ácido o cualquier base puede degradarlo y llegar a desaparecer. Y es un compuesto bastante estable en comparación a otros compuestos que pueden producir el mismo efecto, como puede ser la pólvora o la nitroglicerina. Además, otra característica que es muy importante es el coste. El coste de este compuesto es muy barato, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de intentar compararlo con otros materiales que se utilicen para lo mismo. Bueno, yo voy a dar paso a los usos, que como ha dicho mi compañero, la nitrocelulosa tiene un gran rango de utilidades dependiendo del número de nitración o del peso molecular. Básicamente, también como ha dicho mi compañero, la primera utilización es el poder explosivo que tiene, que sustituye rápidamente a la pólvora común. También se usa como combustible para cohetes, proyectiles de rifles y cañones. Luego también tiene usos más normales, como puede ser el adhesivo de determinadas zonas cerámicas. Lo que pasa es que tiene algunos problemas, como por ejemplo que si se deja mucho tiempo al aire libre, con la radiación ultravioleta es bastante sensible y al tiempo toma un tono como amarillento. Además hay adhesivos en el mercado que son mucho mejores. Lo bueno que tiene la nitrocelulosa como adhesivo es que se disuelve muy fácilmente en acetona. Además, aguanta una temperatura, como ha dicho mi compañero antes, de unos 170 grados, así que se puede tener en cualquier zona.
Además de esto también se usa como recubrimiento, ya que se descubrió que si se dejaba mucho tiempo a la intemperie la nitrocelulosa, llegaba a formar una capa fina y resistente y se empezó a utilizar como recubrimiento de maderas. Fue la primera resina semisintética, bueno, como proyectiles, y sobre todo también empresas de alto rango como puede ser la empresa de DuPont o Nobel la han utilizado como barniz de incluso hasta coches de la marca Ford. Lo que pasa es que como es bastante volátil no se llevó a cabo. Además también, cambiando el número de nitración y el peso molecular, se puede conseguir en esta época cualquier tipo de nitrocelulosa casi a la carta. Y ya pasamos al experimento. Por último vamos a ver un vídeo de la manera de realización del mismo. Hemos tenido las precauciones, lo hemos realizado en el departamento. Hemos utilizado una campana para las mezclas debido a que desprende olores que pueden ser tóxicos. Y básicamente es el proceso que explicaba antes. Hemos utilizado una concentración de ácido sulfúrico y de ácido nítrico 1 a 1. Se introduce el algodón dentro de la mezcla de ácido y se ve cómo se va adquiriendo el tono amarillento que se puede apreciar. Posteriormente se realiza un lavado en agua para eliminar el ácido y se añade bicarbonato en el laboratorio. El bicarbonato es utilizado para eliminar el resto ácido que pueda quedar, por tanto se produce una reacción. Lo que obtenemos es un producto similar a eso y podemos hacer una demostración de la manera en la que era, ¿no? Sí. Antes de nada, también darle muchas gracias a Mónica que nos abrió la puerta del laboratorio. Hay que tener mucho cuidado con el material. El material es un material que arde fácilmente, no deja residuos, no deja ceniza y se produce muy rápida la combustión. Bueno. Y ya está. Pues comienza el turno de preguntas cuando queráis. ¿Preguntas? ¿Sí? Os recuerdo que las preguntas tienen valoración individual. Algunos ya habéis hecho suficientes para tener el máximo de nota, otros todavía estamos esperando conocer vuestra voz. Hola, soy Javier Nieto, del grupo 16. Habéis dicho que, bueno, y he visto también que la muestra tiene un color amarillento. ¿A qué se debe exactamente este color? Por el grado de nitración que tiene. Cuanto más tiene, por ejemplo, la que habéis visto que es más amarilla, ese es el explosivo, el que es volátil, al tener un alto número de nitración. Pero, por ejemplo, la otra que era más blanquecina, el número de nitración era mucho más bajo, por lo tanto, se queda más blanquecino. Vale, gracias. Hola, vale. Jorge Gabriel del grupo 5 y quería preguntaros, como habéis dicho anteriormente, ¿se puede encontrar en estado líquido o en sólido? A la hora de procesarla, ¿cómo hay que hacerlo para que sea líquida o sólida? Pues como ha dicho antes mi compañero, es que se disuelve muy bien en acetona y para hacerla líquida siempre se utiliza acetona. La disuelves y quedan restos en ella y ya se puede utilizar ahí. Vale, muchas gracias. Hola, Alejandro Rivera, Grupo 11. Antes habéis dicho que fue un sustituto de la pólvora común. ¿A qué se debió esto? ¿Qué propiedades tiene que la pólvora común no tiene? Tiene una mayor estabilidad, un coste menor que el mismo y puede ser utilizado en los mismos campos, en la misma utilización. Es decir, para la hora de utilizarlo, el coste puede determinarlo. Buenas, Gonzalo Olguera, del grupo 6. Habéis dicho que se realiza una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico, ¿no? Para luego introducir el algodón y que se haga la nitrocelulosa. ¿Se puede introducir algún otro tipo de material que también se haga explosivo o es la celulosa lo que hace que...? Es la celulosa lo que hace que el compuesto tenga la composición química que tiene. En realidad puedes introducir papel, madera. Sí, todo lo que contenga celulosa puedes obtenerlo. También hay hechos con papel de magos. El típico papel de mago. Vale, gracias. Hola, Andrés Lección, del grupo 22.
De todas las propiedades que habéis dicho, ¿hay alguna que hayáis deducido vosotros o son todas cogidas de bibliografía y tal? Gracias. Pues a simple vista se puede deducir que la combustión del mismo es bastante rápida y un residuo no puede dejar. La mayoría, pues, teóricamente da sobre papel. Gracias. Diego Israel, grupo 10. No he entendido bien lo de que habéis explicado que utilizabais ácido sulfúrico para quitarle la humedad y luego lo mojabais. Eso no... Sí, no. El ácido sulfúrico lo que hace es quitar la humedad cuando se está nitrando la celulosa para que no desaparezca el ácido nítrico. Una vez ya se ha nitrado, lo introduces en agua para que desaparezca el ácido nítrico sobrante, porque no te interesa tener ácido para que pueda ser utilizado en el producto. Gracias. Hola, buenos días, soy Martín del grupo 9. Quería saber si habéis dicho que se aplica el barnices para guitarras y pinturas. ¿No es peligroso dado que muestra pues alta combustión? No, como ya te hemos dicho antes, dependiendo del número de nitración puede ser un volátil como a 12,5 creo que era. Superior a 12,3 grados. A 12,3 grados explotaba, pero por ejemplo, si tu grado de nitración es más bajo, aguantas a 170 grados y nadie va a tener una guitarra, por ejemplo, a 170 grados. Vale, muchísimas gracias. Hola, soy Juan Martín, grupo 11, y me gustaría preguntar que cuánto afecta la pureza de la nitrocelulosa en la combustión. Pues prácticamente es todo, porque la combustión depende del grado de nitrógeno y si esta es muy pura, se utiliza el contenido de ácido nítrico demasiado elevado, la combustión va a ser más grande, llegando a incluso explotar, no a arder como ha sido. Hola, sí. Hola, soy Alicia López del grupo 4 y quería preguntar de que eso sirve para la explosión y para revestir la guitarra, pero ¿qué propiedades le da a la guitarra para tener que ponerla? O sea, la madera. A ver, como he dicho antes, tú cuando la dejas mucho tiempo al aire libre, a temperatura ambiente, la nitrocelulosa coge una capa fina y resistente, muy dura de impacto. Si tú le pegas con un martillo no le va a pasar nada. Por lo tanto se usa bastante por eso, ¿sabes? Porque tiene recubrimiento, revestimiento.